¿Qué tal, amigos de Sin embargo, amigos de los periodistas y de Café y Noticias? En estos momentos nos encontramos en el exterior de lo que fue el Colegio Enrique Rebsamen. Este colegio que aquella trágica mediodía, ese trágico día del 19 de septiembre a la 1 de la tarde, con 14 minutos, se vino abajo, junto con muchos, decenas de edificios más que cobraron la muerte de decenas de personas. En este lugar, hace 5 años, fallecieron 19 menores y 7 adultos. Y aún, a la fecha, aún huele a impunidad. Si bien se han procesado y se han emitido sentencias, por ejemplo, a uno de los directores responsables de obra, Juan Mario Velarde, a quien se le dictaron 208 años de prisión desde hace más de un año, al igual que a la directora y la dueña de este colegio, Mónica García Villegas, quien fue sentenciada a más de 30 años de prisión. La impunidad aún se huele porque uno de los responsables sigue prófugo. Se trata de Francisco Arturo Pérez Rodríguez, quien hasta hace pocos días la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió o amplió la recompensa para quien dé información o ayude a la captura de este hombre y llevarlo a que rinda justicia. En este lugar, como pueden ver en las imágenes, aún se ve el edificio en ruinas, destruido por el sismo. También muestras de cariño para las personas que aquí lamentablemente fallecieron. Vemos cómo fueron colocados 19 ángeles recordando a los 19 menores, a los 19 niños y niñas que aquí murieron. En el lugar también hay elementos de la policía quienes están resguardando la zona de día y de noche. A 5 años de la tragedia, además de la exigencia de justicia por las víctimas que fallecieron en los múltiples edificios que se vinieron abajo ese terrible 19 de septiembre, en el que aún a 5 años para los capitalinos el escuchar la alerta sísmica provoca miedo, provoca terror para recordar. Al recordar en esas fechas, pues también otro tema pendiente es la reconstrucción. Otro de los lugares emblemáticos es el multifamiliar Tlalpan. Ahí los vecinos, y no solamente ellos, sino decenas de damnificados se unieron y formaron esta organización y colectivo Damnificados Unidos, quienes a lo largo de estos 5 años han luchado porque concluya la reconstrucción y que todas las personas que perdieron su vivienda regresen a casa. Desafortunadamente, y lo que nos comentan integrantes de Damnificados Unidos en entrevista, es que a 5 años, aunque la reconstrucción se prometió para 2 años, a la fecha aún está inconclusa. Las cifras oficiales y de acuerdo a información que han dado a conocer las propias autoridades de la Ciudad de México, se estima que la reconstrucción lleva más de un 70%, pero los vecinos de Damnificados Unidos señalan que esa cifra no es tan correcta. Basados con cifras y números de las autoridades del portal de reconstrucción que ellos colocaron y pusieron a disposición del público, ellos señalan que realmente la reconstrucción lleva apenas un 57% y además acusaron que las autoridades a lo largo de este tiempo, quienes han aprovechado y se han coludido para que las constructoras y estos cárteles inmobiliarios sacaran provecho de la tragedia y de las personas que se quedaron sin vivienda, pues a la fecha también se han maquillado cifras. A continuación, vamos a ver lo que nos comentan algunos de los vecinos y de las personas que resultaron damnificadas a raíz de este sismo. Lamentablemente, a 5 años del sismo tenemos que reconocer que ha sido un fracaso el tema de la reconstrucción. Si bien gracias a habernos organizado y luchar conseguimos que el gobierno de la ciudad se viera obligado a destinar recursos públicos a la reconstrucción y de hecho tuvimos un larguísimo proceso de mesas de negociación que empezó desde el gobierno de Mancera, luego el interinato que cubrió José Ramón Amieva y que continuó con la doctora Claudia Sheinbaum por varios años. Si bien abrimos ese espacio y eso permitió que varios recuperáramos la vivienda, como es el caso de quienes habitamos en el multifamiliar Tlalpan, que ya tenemos reconstruido el edificio 1C y rehabilitados los otros 9
sin que nos haya costado, en el sentido de que fue con recursos públicos, sin redensificación, etcétera. También sigue siendo la gran mayoría los que no solamente no han recuperado su vivienda, sino que empiezan después de 5 años a tener la clara perspectiva de que no lo van a recuperar nunca. Y explico por qué. Apenas hace 6 días, la actual comisionada para la reconstrucción, que también ha sido un puesto que se ha caracterizado por renuncias y renuncias y renuncias, bueno, uno de los comisionados hoy está en la cárcel y los demás renuncian para irse a otros puestos políticos. Ella, Jabnely Maldonado, declaró que tienen un avance en la reconstrucción del 77%. Ese número es falso, incluso contrastado con las propias cifras del gobierno de la ciudad, porque uno ingresa, lo acabo de hacer hoy mismo, uno ingresa al portal para la reconstrucción, que es el espacio que ellos ofrecieron para informar cómo va la reconstrucción, y el primer dato que uno encuentra en el apartado de estadística es que hay 22.180 viviendas afectadas, de las cuales se han ya concluido y entregado 12.700. Si uno hace una simple regla de 3, pues identifica que eso no es el 77%, eso es el 57%. Muy trágico que después de 5 años del sismo, 4 años de este gobierno, ya no hay manera de echarle la culpa al gobierno anterior, 4 años de este gobierno, y sobre todo después de que al ingresar este gobierno en 2018 se comprometiera que la reconstrucción iba a tardar solamente 2 años, 4 años después veamos que van a la mitad, ¿no? Al 57%, pero repito, conforme a sus números. O sea, si les creemos que solamente hubo 22,000 viviendas afectadas, el tema es que ellos mismos, en el propio portal, ofrecen una base de datos en Excel que nos permite revisar más a detalle cómo se conforman los números. Bueno, notamos que después de 4 años no solamente no reconstruyen, sino que no son capaces de tener un padrón certero sobre el número de inmuebles o de viviendas afectadas. Por poner 2 ejemplos, este inmueble, ¿no? El multifamiliar Tlalpan, con lo representativo que ha sido. Ellos lo tienen, para empezar, lo tienen en otra colonia, dicen que aquí es Campestre Churubusco, aquí es la colonia Educación, pero más allá de eso, que podría ser anecdótico, reportan concluidas y entregadas 520 viviendas en el multifamiliar Tlalpan. El problema es que el multifamiliar solo tiene 500 viviendas. Entonces, bajita la mano es una manera de ir maquillando los números. Hay 20 viviendas más que no existen, ¿no? El número de viviendas que ellos presentan los agrupan en 11.108 inmuebles. Este número es importante porque tenemos que recordar que el 5 de febrero de 2019 el gobierno de la ciudad, el gobierno de Sheinbaum, publicó un primer censo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. No se puede borrar, está en la Gaceta, y ese censo contabilizaba más de 26,000 inmuebles afectados. Y apenas el 14 de septiembre del año pasado, previo al 4º aniversario, anunciaban que tenían un segundo censo de inmuebles que no habían detectado en el primero, o sea, en inmuebles adicionales, donde contabilizaban otros 7.148 inmuebles. En total, más de 33,000 inmuebles afectados. Y hoy en el portal ya solo reconocen 11.108. Es decir, hay 26.023 inmuebles que sin explicación alguna ya fueron excluidos del programa de la reconstrucción. Por eso decía que no solamente no se les ha atendido al día de hoy, a 5 años del sismo, sino que ya no se les va a atender nunca. César Cravioto declaraba en septiembre si no recuerdo, el 9 de septiembre de 2018, que tardarían 2 años, han tardado 4, de acuerdo a sus números van a poco más de la mitad, de acuerdo, si lo contrastamos con el censo que ellos mismos publicaron, en realidad llevan solo el 23% de avance. Es un avance promedio de menos del 6% al año, lo cual implicaría que si siguen este ritmo, si seguimos este ritmo, vamos a tardar 13 años más en concluir la reconstrucción. Es decir, se va a acabar el gobierno de Claudia Sheinbaum, se va a acabar el gobierno de quien la suceda, y será hasta dentro de 3 gobiernos que podamos ver acabar la reconstrucción si se siguiera este ritmo. Pero lo que nos están diciendo es que no van a seguir. Lo que nos están diciendo es que 26.023 inmuebles ya jamás van a ser atendidos, que representarán un tanto de miles de viviendas y de familias relacionadas con ellas. Nos sentimos terriblemente defraudadas, de iniciar diciendo que para nosotros ha sido un fracaso, porque nuestra consigna era justamente hasta que el último volviera a casa, y hoy vemos que gracias a la inacción del gobierno, y más que la inacción, o sea, a la acción deliberada de no concluir,
pues va a haber muchos que no van a volver a casa. Eso nos hace sentirnos defraudados, frustrados, enojados. Justamente el próximo lunes, 19 de septiembre, vamos a tener aquí en el multifamiliar Tlalpa un encuentro, un conversatorio, y el tema del conversatorio es ese, es evaluar entre nosotros cómo estamos, en dónde estamos a 5 años del sismo. ¿Qué avanzó, qué no avanzó? ¿Cuáles son las perspectivas? Y bueno, pues ese fue el testimonio de Israel Ballesteros, quien además de ser una de las personas afectadas en el sismo del 19 de septiembre, también es integrante de este colectivo de Damnificados Unidos, quienes le han dado puntual seguimiento a todas las actividades y todo lo que han hecho las autoridades con respecto a la construcción, y que, como ustedes pudieron escuchar, se encuentran desilusionados y también se encuentran decepcionados, porque a la fecha ellos aseguran que la reconstrucción la califican todavía como un fracaso. Algunos edificios, incluso ubicados en colonias como Colonia La del Valle, o también en otras colonias como en la Colonia Condesa, entre otras, aún se pueden ver edificios que no han concluido con su reconstrucción. Otras de las denuncias es que a muchas de las personas afectadas se les ofreció que iban a reconstruir, a reubicarlos y a redimensionar. Uno de los aspectos que destacan los vecinos han aprovechado las empresas constructoras. A continuación también vamos a ver el testimonio de Rafael Hernández, también uno de los vecinos que fue damnificado y que fue afectado en el multifamiliar Tlalpan. En estos 5 años se generó una lucha para que nos rehabilitaran los departamentos y se construyera el edificio que tenemos aquí a un lado. Y esto es el edificio donde yo fui de los victimados, de las víctimas. Fue de los más dañados y tuvo su reconstrucción. Fue una lucha tremenda porque el gobierno, en lugar de ayudar, lo primero que hacía es poner trabas y luego proponernos una redensificación en la cual teníamos que lo que tenían que tirar y reconstruirlo más, con un porcentaje más para poderlo pagarse, que al final fue una trampa y es algo que no funcionó, porque hay varios predios que entraron dentro de ese programa y hasta la fecha no están rehabilitados, ni reconstruidos, ni nada. Y en sí logramos esto, pero tuvo sus fallas porque hubo demasiadas, ¿cómo le diré? Demasiadas cosas. Se lograron rehabilitar, pero tuvieron muchos problemas porque las empresas fueron demasiado corruptas. Se llegó un trato para que los levantaran y se hizo un convenio, se hizo un contrato a precio alzado en lugar de ser precio unitario, y al final, a la hora de revestirlos más, primero los rehabilitaron, los reforzaron, y a la hora de terminarlos, porque el contrato así era de que eran totalmente terminados como estaban, ellos empezaron a hacer cosas en este periodo todo empezó con el periodo de Sherman, de la reconstrucción, de Cravioto y todos esos, que en lugar de ayudarnos, lo que querían era contradecirnos y que se quedaran los edificios así, sin azulejos, sin puertas. El último temblor que hubo fuerte de 7 puntos y no sé qué fracción, el edificio sí, en el edificio por lo menos, en todos los edificios no pasó nada. Hubo lo de siempre, ¿no? Cuando hay asentamiento de tierra y todo eso, pues sí hay grietas, pero fueron de revestimiento, de aplanados, de eso, no hubo. Entonces la confianza sí fue, de que no pasó nada, pero la gente sí está totalmente espantada, ¿no? Ese día salimos, a mí nada más suena la alarma y salimos, pero despavoridos, ¿no? Salen luego porque, pues sí, ya no tienen confianza de que vaya a resistir esto. Y ese es el testimonio del señor Rafael Hernández, quien nos cuenta que a 5 años, aunque ellos están convencidos y tienen confianza en la reconstrucción de su edificio, el temor aún persiste. Ustedes pueden ver a continuación en las siguientes imágenes
un recorrido que hizo, sin embargo, a diversos lugares, algunos en los que resultaron con mayores daños o con mayores pérdidas de vida. Más de 200 personas fallecieron en este sismo, más de 38 edificios colapsaron. Se estima que la cifra, al menos la oficial, es de 12,000 inmuebles que resultaron con daños del sismo del 19 de septiembre del 2017. Es así como llegamos a 5 años con el reclamo de los damnificados para una reconstrucción rápida y que las autoridades atiendan y que todos puedan regresar a su casa, en tanto que las víctimas, los familiares de las víctimas, aún denuncian y piden justicia, no solamente por el caso de Repsamen, sino por otros fallecimientos que aún siguen sin tener justicia. Mi nombre es Romina Gándara y este es mi reporte para Sin embargo al aire.